Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver una clase más de farmacología cardíaca. Eh, Estamos llevando antihipertensivos, ¿no? Ayer hemos llevado antagonistas clásicos. Hoy nos toca bloqueadores de los alfa-1 adrenérgicos, ¿sí? Es un tema corto, relativamente accesible. Es el más accesible de todos, prácticamente. Y bueno, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces tenemos acá la parte fisiológica, que ya la hemos hablado muchas veces, pero nunca está de más repetir una vez más, ¿no? Tenemos acá la adrenalina. Este es un vaso sanguíneo, ya, este es un vaso sanguíneo. Y en los vasos sanguíneos encontramos receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿ya? La activación de estos receptores alfa-1 adrenérgicos con la adrenalina, cuando la adrenalina se une a este receptor y activa la proteína G, esto es lo que va a causar, estos receptores alfa-1 adrenérgicos se ubican a nivel de los vasos sanguíneos arteriales y venosos, ¿ya? Entonces, cuando la adrenalina o noradrenalina se unen a su receptor alfa-1 adrenérgicos, tanto arterial como venoso, esto va a desencadenar una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción nos va a llevar a un aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto nos va a llevar a un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, de esta forma es como se aumenta la presión arterial mediante la activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos ubicados en el tono arterial y en el tono venoso. Así que estos receptores alfa-1 adrenérgicos se ubican tanto en los dos sistemas, arterial y venoso, ¿ya? Bueno, el mecanismo de acción de los fármacos bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, tenemos al prototipo, es la prazosina. La prazosina, ¿ya? La prazosina es un alfa-1 bloqueador, selectivo alfa-1, ¿ya? La prazosina lo que hace es, tanto en el tono arterial como en el tono venoso, es ubicar el receptor alfa-1 adrenérgico y ocuparlo. Producir un efecto de antagonista. Producir un efecto de antagonista del receptor alfa-1, tanto en en el tono arterial como en el tono venoso. Y este efecto de antagonista en estos dos sistemas, arterial y venoso, va a producir que ejerce su efecto vasodilatador al bloquear receptores alfa-1, ¿ya? Esto nos va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica. Al estar bloqueados estos receptores que producen vasoconstricción y aumento de la presión arterial por medio de la prazosina, nos va a producir el efecto contrario de vasodilatador, ya, vasodilatador. ¿Por qué nos va a producir el efecto vasodilatador? Porque tenemos a un sistema vasoconstrictor como es el que es producido por la activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Tenemos la parte del sistema vasoconstrictor de la adrenalina está anulada, este efecto, ¿no? Está anulado. Entonces vamos a tener mayor acción de nuestras sustancias vasodilatadoras, como son el óxido nítrico, ¿no? Prostaglandinas, ¿no? Esos, entre otras sustancias. Y eso van a producir vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. Va a haber un desequilibrio, ¿no? Va a haber mayor respuesta de las sustancias vasodilatadoras que las vasoconstrictoras, porque tenemos bloqueados a los receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿no? Los tenemos bloqueados. Claro que la hipertensión arterial se da tanto por el sistema nervioso simpático como también por una activación excesiva del sistema nervioso simpático o como una activación también excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pero ya tenemos a un sistema vasoconstrictor como el adrenérgico, ¿no? Al menos a nivel de los receptores alfa-1 adrenérgicos que nos producen vasoconstricción anulados, ¿no? Anulados. Entonces, este efecto vasodilatador ya va a producirnos una disminución de la resistencia vascular periférica. Y esto reduce el tono, tanto arterial como el venoso.
y se asocia con una reducción del retorno venoso. Va a haber una disminución de la precarga, ¿no? Va a haber una vasodilatación a nivel venoso, a nivel de las venas cavas superior e inferior, que son los que llevan la sangre al corazón, ¿no? Llevan la sangre al corazón. Y eso que llega ese volumen que ingresa al corazón es la precarga. Entonces, al producirse vasodilatación, vamos a reducir el retorno venoso, que es la precarga, ¿sí? Por otro lado, tenemos una disminución del gasto cardíaco, que va a ser un cambio mínimo, ¿no? Un cambio mínimo. Esto producido por la vasodilatación a nivel del lecho arterial, ¿no? Bien. Entonces, eso tenemos el mecanismo de acción de nuestro fármaco prazosina, alfa-1 bloqueador. ¿Y en qué casos lo usamos? Lo usamos en hipertensión arterial, enfermedad de Raynaud, síndrome prostático benigno. Ya en esas tres situaciones la usamos normalmente la prazosina. Los efectos que tiene son a nivel metabólicos, disminuyen la LDL, los triglicéridos y aumentan las HDL. Similar este efecto a los que tienen los beta bloqueadores, ¿no? Pero estos no son beta bloqueadores, son alfa-1 bloqueadores. Habitualmente no aumenta la frecuencia cardíaca. La toxicidad, ¿ya? Esto tenemos que saber que se produce un fenómeno de primera dosis cuando se administra la prazosina. Un fenómeno de primera dosis. Esto produce una hipotensión arterial, ya aquí vamos a corregirlo, no es hipertensión arterial, es hipotensión postural, ¿ya? Hipotensión postural. Síncope, ya que puede durar 30 a 60 minutos después de la primera dosis, ¿ya? Entonces, el fenómeno de primera dosis que produce la prazosina es una hipotensión postural acompañada de un síncope, ¿no? Que puede durar 30 a 60 minutos después de la primera dosis, ¿ya? Bien. Tenemos la posología. La presentación que viene este fármaco es en tabletas de 1, 2 y 5 miligramos. Dosificación en hipertensión arterial. Inicialmente 0.5 miligramos, ¿ya? Cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del cuadro clínico, ¿ya? Que tenga el paciente, la hipertensión que tenga, ¿no? Esto al cabo de 4 días, ¿ya? Entonces vamos a usar esta dosis de 0.5 miligramos cada 8 o cada 12 horas en los primeros 4 días, ¿ya? Luego podemos aumentar las dosis a 1 miligramo, ¿no? La dosis máxima es hasta 20 miligramos, ¿ya? Las interacciones que tiene este fármaco es con los antagonistas y antagonistas cálcicos que hemos visto ayer y bloqueadores beta. Con estos dos fármacos, antagonistas cálcicos y beta bloqueadores, va a haber un riesgo de aumentar la hipotensión postural, ¿ya? Va a haber un riesgo de aumentar la hipotensión postural. Con otros antihipertensivos que se combinen, va a darnos una potenciación de los efectos antihipertensivos, ¿ya? Antihipertensivos. Así entonces es como actúa la prazosina, ¿no? La prazosina. Datos. Debido a una evolución menos favorable en comparación con otros fármacos, los alfa bloqueadores ya no se recomiendan como tratamiento inicial de la hipertensión arterial, pero pueden utilizarse para casos refractarios. O sea, ¿qué quiere decir casos refractarios? Quiere decir que el paciente no tiene un efecto benéfico o no consiguió los beneficios con la primera línea de fármacos antihipertensivos,
¿Cuáles son la primera línea? IEK, ARA2, antagonistas cálcicos, beta bloqueadores, diuréticos, ¿ya? Cuando no consigue una respuesta favorable con esos fármacos de primera línea, entonces se habla de una hipertensión refractaria, ¿no? Una hipertensión refractaria. Y es en esos casos que podemos usar estos fármacos, prazosina, ¿sí? La prazosina. Bien, entonces este es el final del tema, ¿sí? No hay mucho más que podamos hablar de la prazosina, ¿ya? Es un tema bastante corto, lo vuelvo a decir, es el tema más accesible y más fácil de todos los antihipertensivos que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Bueno, nos vemos en la clase de ahora que vamos a hablar de diuréticos, ¿ok? Permiso, hasta luego.